Y comenzamos este programa, Conócete a ti mismo. Esto es Charlando en Familia. Y bueno, Rodrigo, aquí estamos en este programa Charlando en Familia, que estamos saliendo como siempre por Facebook, por YouTube y por Spotify. Exacto. Le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando y ya le damos la bienvenida que tenemos una invitada. Dawn Mary Reyes. Es americana de nacimiento, por eso tengo que hablar, como decimos, speak slowly, hablar despacio, porque ella maneja más el inglés, porque nació allá y estudió, pero como habla ves, perfectamente español. Habla perfectamente español, pero alguna uruguayés se le puede escapar, porque nosotros los uruguayos tenemos algunas palabras diferentes. Así es. A lo que son tus padres que fueron puertorriqueños, tu esposo también. Así es. Bueno, mi papá era americano, puro americano, Ajá. y mi mamá puertorriqueña. Entonces, pues, así es que... Pero a los 4 años fue que yo comencé a aprender a hablar el español, así de pequeña. Pero mayormente aprendí a través de la palabra, leyendo la Biblia. Ajá. En la iglesia, porque la iglesia que pertenecía no era hispana. Y así como podía desarrollar el español. Y bueno, queremos a modo de presentación que ella está en el ministerio a sus pies, con un ministerio muy lindo en México y en Filipinas. Así es. Y entonces te has dedicado mucho al tema sanidad interior. Sí. Entonces por eso le pusimos Conócete a ti mismo, que es uno de los problemas que hay mucha gente que no se conoce a sí mismo. Yo no sé por qué reaccioné de esta forma. Y hay un pasado que a veces condiciona la vida de cada persona, ¿no? Y en eso te has especializado tú. Sí, entendiendo. Pues a veces hay, tenemos diferentes emociones, ¿verdad? Y a veces no entendemos por qué nos sentimos, por qué pensamos de tal forma. Pero cuando uno pasa ciertas cosas en su vida, causa como bajo estima, causa duda en sí mismo, causa tristezas, muchas cosas, y a veces uno no sabe por qué vienen estas diferentes emociones que nos afecta a veces. Es que Dios nos ha hecho así, cuerpo, alma y espíritu, pero las situaciones que se nos dan en la vida a veces nos condicionan. Obviamente somos el resultado de lo que vivimos en la infancia, en nuestra juventud y en nuestra adultez. Y eso de alguna manera, yo digo, queda en nuestro disco duro de nuestra cabeza. Y de alguna manera eso condiciona nuestras acciones y condiciona sobre todo cómo actuamos o cómo reaccionamos, no en el diario vivir, sino en momentos de estrés, en momentos de angustia, en momentos donde uno siente la tensión y ahí fluyen esas cosas que están muy metidas en nuestra cabeza. Sí. Que muchos los psicólogos hablan de esas áreas subconscientes que después se reflejan en nuestras vidas o inconscientes que después se reflejan en cada uno de nosotros. Y si no las sanamos, vemos como, por ejemplo, a mí me gusta en un pasaje bíblico hablando de eso, como la amargura que le genera a Caín, que su ofrenda no fuera bien recibida, termina condicionando que termina matando a su hermano. Así es. Entonces, vos te das cuenta que a veces el resultado fue el asesinato. Pero ya venía. Pero la consecuencia era la tristeza emocional que él tenía porque había hecho las cosas mal. No porque Dios no hubiera aceptado su ofrenda, sino que él nunca puso lo mejor de él. Entonces, que esas cosas muchas veces condicionan. Contanos vivencias, contanos historias de vida que vos decís, la verdad, me han reflejado con esas transformaciones. Pues hay una cosa que yo pude, a mí me invitaron a una conferencia años atrás y tenía que ver con la sanidad interior y el perdón. Y cuando yo comencé a desarrollar esa conferencia, fue muy impactante para mí. El Señor me llevó a través de estudiar el espíritu de rechazo. Entonces, mientras yo me estaba desarrollando ese tema, el rechazo, pude ver ese es un espíritu que trae muchos otros espíritus, o sea, junto con él. Entonces, y causa diferentes comportamientos, ¿verdad? Entonces, yo detecté que yo fui rechazada, ¿verdad?
aún antes de nacer, ¿Ah, sí? aún en el vientre de mi madre, yo fui rechazada por parte de mi familia, de mi papá, porque ellos eran americanos y mi mamá era puertorriqueña, y ellos pues en ese tiempo no aceptaban las diferentes culturas, o sea, entonces pues ellos dijeron que yo no era hija de, o sea, que yo no era hija de mi papá. Entonces, si mi papá me daba su apellido, ellos le iban a quitar la herencia a él. Oh, qué fuerte. Sí, entonces todos esos años mi papá me venía a ver, pero era como algo escondido, o sea, muchas cosas. Entonces, pues a través de eso sentí mucho bajo estima, sentí que no tenía valor, tenía muchas diferentes emociones, también que pasé pues otras experiencias fuertísimas, que fui abusada a través de familiares, ¿verdad? Sexualmente, y pasé pues muchas cosas, y creciendo pues yo le eché la culpa a mi papá, porque en mi mente una hija ve que un papá la cuida, un papá tiene cuidado de ella, y o sea, la protege, ¿verdad? Esa es la imagen que tiene una hija. O sea, el primer amor de una hembra es hacia su papá. Claro. Entonces, eso no estaba para mí, o sea, algo faltó. Entonces yo, porque es algo que está supuesto ser normalizado, ¿verdad? En una crianza de una hembra, tener su papá, como eso no estaba, pues yo andaba buscando llenar como un vacío. Entonces, pero gloria a Dios que yo llegué un día donde yo conocí el papá real mío, que era mi Dios, ¿verdad? ¿Cuándo tuviste ese encuentro con el Señor? ¿Cuántos años tenías? A los 23 años. 23 años, mira que... 23 años, y hasta el día de hoy no me he apartado del Señor, porque cuando yo me encontré con Él, ese vacío, todo eso que estaba sintiendo, ese enojo, amargura, todas esas cosas, Él vino, me sanó. O sea, fue un proceso por unos años, pero a poco Él fue tratando conmigo, y Él comenzó a enseñarme quién era yo en Él. O sea, no puedo ignorar lo que me sucedió, porque fue una realidad. Sí. Pero pude entender que lo que queda y lo que es más importante es lo que Él dice de mí. ¿Quién soy yo para Él? Exacto. Y a yo poder entender eso, cambió mi forma de pensar. Y yo no digo que no hay veces que a veces ese espíritu de rechazo a veces quiere venir a tocarle la puerta a uno. Sí. Claro. Porque es una realidad. Y si uno no es rápido de saber qué es lo que se está moviendo, uno puede volver a caer en la depresión, caer. Y la mente es algo tremendo, porque a veces uno comienza, porque mire, tan simple, vamos a utilizar llegar a la iglesia. Llegamos a la iglesia y porque uno saludó a un hermano y ese hermano no le volvió a darle el saludo, ya como que viene aflora todo. Sí. Exactamente, entonces uno ve como que uno está cayendo otra vez en esa mentalidad. Entonces ahí uno pues tiene que, como digo yo, sacudirse rápido, reprender eso y decir no. Lo que vale aquí es lo que Dios dice de mí, eso es lo que queda en pie. Y cuando nosotros pues sabemos, porque a veces uno tiene que hablar uno mismo, ¿verdad? Porque a veces no hay nadie ahí para darte un consejo, a veces no hay nadie ahí para decirte, don Marí, tranquila, que eso está en tu mente, que sí. No, a veces uno mismo tiene que hablar uno mismo y decirle, no, recuérdate quién tú eres, recuérdate todo lo que Dios ha hablado y recuérdate lo que Él ha hecho por ti. Entonces eso es lo que tiene valor. Si tu hermano no te saluda, nada pasa. Tú tienes a Dios y con Él eres más que suficiente y eres completa. Totalmente. Gracias a Dios que pudiste encontrar en Jesús la sanidad de ese rechazo que tuviste. Pero lamentablemente hoy, por ejemplo, te encontrás con chicos que se sientan rechazados y buscan llenar ese vacío con adicciones. Sí. Ya sea alcoholismo, drogas,
sexo o lo que fuere. Exactamente. ¿No? Porque es algo que los corcome por dentro, ¿no? Por eso es muy difícil a veces, porque a veces se tiende a decir en la iglesia, vení que Cristo automáticamente te va a solucionar todos esos problemas, y yo entiendo que hay un proceso en el que Dios trata en esas cosas, ¿no? Sí. Como también entiendo que a veces Dios trata muy rápidamente con una persona, Exacto. o hay otras que tardan mucho tiempo en poder asimilar lo que vos lograste asimilar, que es decir, ¿qué dice Dios de mí? Exacto. ¿Cuál es el valor que Dios me ha dado? ¿No? Sí. Porque hay que entender que el mayor valor, por lo menos yo lo tengo de esa perspectiva, el mayor valor para Dios es que envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarnos. Exactamente. Ese es un valor que nos hace decir, wow, valgo la pena, alguien murió por mí, ¿no? Exacto. Porque mucha gente que dice, no, yo no sé, y me he encontrado con personas en la congregación que hace muchos años que son cristianos y todavía no pueden entender ese valor, y entonces siguen con ese problema de rechazo que condiciona sus vidas. Entonces, ante una situación, hablan mal. Hablemos de cómo se refleja, ¿no? Porque cómo detectar que vos tenés ese espíritu de rechazo. Yo lo he notado así, hablan mal, son gente que siempre está a la defensiva. Vos le decís, no, pero hay, entonces empiezan a reflejar esa situación. ¿Qué consejo le podés decir a una persona que hoy nos está viendo, nos está escuchando y dice, uy, creo que yo me está pasando eso, yo tengo porque no es fácil detectar ese rechazo en tu interior? Sí, bueno, lo que me ayudó a mí fue, el trato íntima que como porque Dios me habló directamente. Entonces, yo tenía que entender algo. Como niño, uno no tiene control de lo que le sucede. O sea, uno no tiene control quién va a ser su mamá, su papá. Uno no tiene control el día, la hora que uno va a nacer, el país que uno no va a nacer. Son cosas fuera de control, ¿verdad? Exacto. Entonces, Dios me habló tan directo y me dijo, tú no tenías culpa de lo que te hicieron. Exacto. O sea, tú no tenías culpa. Claro. Y lo que pasa es que en nuestra mente nosotros sentimos tan mal con nosotros mismos, pero no teníamos las culpas de las cosas que sucedieron. Entonces, cuando Dios me abrió mi mente de entender, yo no tenía culpa por mi comportamiento, yo no tenía culpa de lo que me hicieron. En ese momento yo pude perdonarme yo misma, porque yo creo que eso es lo más difícil, el perdón hacia uno mismo. Exacto. Uno se siente tan mal por los comportamientos y las cosas que nosotros hemos hecho, pero Dios me dejó entender, tú no tenías culpa, entonces yo te perdono. Y entendiendo que Dios es un Dios justo y Él sabe todo lo que nos pasó. Y entienda que tú no tienes culpa de muchas cosas, pero el perdón de Dios está ahí. Y ese perdón cubre todos esos sentimientos emocionales que tú puedes sentir. Y ya cuando tú entiendas eso en tu interior, ahí es que tú completamente vas a tener la libertad, te vas a sentir bien, vas a sentir completa. Ahora hay herencias, no solamente hereditarias de nuestro pasado. ¿Cuántas veces hemos encontrado? Yo soy borracho porque mi abuelo era borracho y mi padre era borracho. Y en otra ocasión me encontré en una congregación que un padre castigaba de una forma terrible a un hijo. Se había portado mal en la congregación y la verdad que lo maltrató. Le dio una paliza. Le dio una paliza, lo maltrató mal. Entonces yo le dije, ¿por qué castigás a tu hijo de esa forma? Y enseguida saltó y se dijo, porque mi padre me lo hacía conmigo y eso lo aprendí, ahora yo lo hago con ellos. Entonces, este es uno de los problemas que se da. Lo que viene arrastrando del pasado y después lo que recibimos nosotros a través de los padres, y que eso después va condicionando la vida de las personas, porque después la persona se siente atacado porque si su propio padre lo intentó destruir. O también en el otro caso, yo me justifico porque mi abuelo era borracho y mi padre era borracho. Entonces yo también, no me ataquen por esto porque yo vengo de familia así. Y entonces eso es lo que vino a restaurar el Señor, porque también el Señor no solamente perdona, sino que nos vuelve a poner en la condición de un hijo de Dios, para lo cual pretende Dios transformar y cambiar nuestra forma de pensar. Así es, así es. Entonces, pues, y eso es algo clave muy importante.
cambiar, ¿verdad?, nuestra forma de pensar, aún con nuestros hijos. O sea, yo traté de hacer todo diferente, así como mis papás con mis hijas. O sea, tiene que estudiar, tiene que ir al colegio. O sea, lo primero que yo le enseñé, tienes que amar a Dios antes que tú ames a mí y a su papá. Él es primero, Él es primero. Cuando yo no estoy aquí, tu papá no está, Él siempre va a estar aquí para ti. O sea, yo hice algunas cosas que yo no lo recibí, claro. no lo recibí. Entonces, para tratar de cambiar ese círculo, el cycle, ¿cómo se dice? Sí, el círculo. El círculo. Y es algo muy importante. Tenemos el poder para hacer eso. A través de Cristo Jesús tenemos la fuerza, la autoridad a través de Dios para hacer esos cambios positivos, para cambiar la trayectoria de nuestra herencia. De nuestra vida, de nuestro futuro. Así es. Porque comparto contigo en eso de nosotros somos el resultado de lo que hemos decidido en nuestro pasado, y uno puede decir, sigo de la misma manera y el resultado va a ser el mismo. Así Pero es. si hoy logramos cambiar, nuestro futuro puede ser diferente. Tal vez hoy, y hay mucha gente que carga con culpas y son responsables, que esa es más difícil todavía. Porque en tu caso sí, bueno, yo no tenía responsabilidad. Pero ahí está el otro, el culpable. El culpable que dice, yo venía con mi hermano en el auto, tuve un accidente de tránsito, mi hermano se murió, yo estoy vivo, pero yo venía manejando. Así. Y esa culpa, Es horrible. esa eso. culpa es muy dura de llevar, Sí. ¿no? Puse un ejemplo así, pero hay Sí, hay muchísimo. infinidad de ejemplos y casos de estas mismas situaciones, a lo que creo fervientemente que Dios quiere trabajar con esas personas. Le interesa muchísimo. Yo aprendí algo. La palabra dice, todo obra para bien aquello que ama a Dios. Aún las cosas más peores, Dios siempre algo bueno sale, algo bueno sale. Lo que tenemos que, en situaciones así, lo que se me viene a la mente es, el escritor de nuestra vida es ¿quién? Dios. Él sabe cuándo vamos a nacer y Él sabe cuándo nos vamos a ir. O sea, Él tiene control de la muerte y la vida, ¿verdad? Entonces, quizá eso le puede dar paz a esas personas que quizá vivieron una situación así, de entender, ellos no tienen control de cuándo Dios dice no va a llevar o no. Exacto, pero si vos estás en esa situación, la culpa carga y sobre todo las consecuencias que dejan las culpas, porque muchas de esa gente los ves en los bares a la noche totalmente alcoholizados porque tienen que sacar esos. Ya no quieren vivir. Es como una herida que sangra por dentro, ¿no? Y después nosotros condenamos su pecado, ¿no? Porque la Biblia dice los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, ¿no? Condenamos esas acciones, pero no nos tomamos el tiempito para decir, ¿por qué esta persona llegó a esta situación? ¿Por qué esos comportamientos así? ¿Por qué? Sí, ¿Entendés? sí. Vos fíjate, un ejemplo que a mí me gusta en la Biblia tiene que ver con David. David es un hombre rechazado. Oh, yes. El mejor día de la familia lo dejaron afuera. El día que viene Samuel, el hombre más importante, va a la casa y él no estaba. ¿Cómo te podés sentir vos? Y vos mirá, por más que era un gran adorador, pero un asesino en potencia. Dios mismo le dijo, vos no vas a poder construir tu templo porque mataste mucha gente, ¿no? Entonces, por más que es el gran cantor, ¿quién no ha cantado un salmo de David? Y he hecho una encuesta y creo que es el personaje bíblico que más llama la atención en las iglesias. Sí. Pero vos tenés que ver que detrás de un hombre, por más que sea un gran hombre de Dios o una gran mujer de Dios, hay situaciones en la vida que de alguna manera te golpean. Claro, él sintió tal vez no la culpa porque entendió que Dios se acordaba de él porque lo mandaron llamar y cuando llega el profeta lo unge como rey. O sea, como diciendo, no me olvidé de vos. Exactamente. Porque ahí eso, y yo creo que muchas veces el enemigo susurra esas palabras a nuestros oídos diciendo, no, vos no valés ni, Dios no te tiene presente, Dios no se acuerda de vos, ni tu padre, ni tu familia, ni nadie. Exacto. Y yo creo que ese es el amor tan grande de Dios,
de que no importa en qué condiciones hemos llegado a los caminos de Dios, ahí está su Espíritu Santo para ayudarnos, para obrar los cambios y las transformaciones que uno después se queda contento. Y creo que los que estamos trabajando de pastorado, vos que haces misionerismo también en México, en Filipinas, ¿no? Ver esos cambios de esas personas que vos los vistes antes y ves cómo Dios les saca las cargas, es una cosa maravillosa, ¿no? No, es así. Es como dicen que el amor de una madre hacia un hijo es similar al amor que Dios tiene, ¿verdad? Porque una madre, aunque tiene un hijo que mata a alguien, Lo justifica. Mi y hijo no pudo ser. Y lo ama incondicional. ¿Por qué? Porque es su hijo. ¿Me entiende? Entonces, Dios nos ama, ¿verdad? ¿Acaso nosotros teníamos culpa del pecado de cuando aconteció, ¿verdad? El pecado del hombre. Pero Dios es un Dios justo. Y la misericordia y la gracia, y Dios a través de las diferentes generaciones buscó oportunidades para alcanzar a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros también podamos recibir ese amor, la salvación, la sanidad interior, sentirnos completos, sentirnos, ¿verdad? Como Dios quería de un principio, ¿verdad? Con el hombre. Entonces, a través de Cristo Jesús tenemos esa experiencia de sentir esa paz, de sentir el perdón, de sentir gozo, de sentir completo, de sentir tantas emociones que Dios anhela que nosotros sentimos, pero la única forma que lo podemos sentir es a través de Él. Me encanta lo que decís por eso de completo, ¿no? Porque en este mundo tan materialista y capitalista parece que solo uno está completo el día que tiene una cuenta bancaria con muchos ceros. Y si bien no voy a decir que no es importante, porque todos tenemos que pagar cuentas, ¿no? Pues claro. El dinero lo necesitamos. Hay dos áreas más que el ser humano necesita. Una es, como decís vos, la parte emocional, la parte del alma. Pero también hay un área que es súper importante y es la espiritual. Así es. Porque yo soy de los que cree que hay una parte de nuestro corazón que solo lo llena Dios. O sea, Sí. no lo llena tu esposo o tu esposa por más que uno los ama, tus hijos que vos darías un riñón por ellos sin ningún problema, o tantas otras cosas que uno daría por un hijo, pero hay un espacio en el ser humano que solo lo llena Dios. Así es. Y si vos no lo encontrás a Dios, definitivamente podés tener tus dos áreas súper bien. Podés estar económicamente muy bien, tener una familia, estar contenido emocionalmente, pero te falta algo. Y eso lo vas a buscar y vas a decir, vas a ir por un nuevo proyecto y vas a ir por un nuevo desafío hasta que te encontrás con ese amor de Dios que te sorprende y te llena lo más profundo de tu ser. Porque nos garantiza no solo la vida eterna, sino que acá en la tierra caminar con Dios. Así es. Estamos llegando a los últimos minutos de este programa y quizás los que están escuchando este programa se están sintiendo identificados con la situación de que a veces reaccionan y no esperan. Por ejemplo, Pablo dice en sus cartas, ay miserable de mí, porque lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacerlo lo hago. Entonces, esto es una situación que se da para todos. Entonces, quisiéramos orar por toda esa gente que está sufriendo, porque quieren cambiar, porque quieren decir, no quiero seguir repitiendo la misma historia que lo tuvieron mis padres, mis abuelos, o en las condiciones que yo estoy viviendo, la vida me ha traído tantos dolores y tantas cosas que yo reacciono mal. Y entonces te vamos a dejar, Mary, para que tú ores por la audiencia de Charlando en Familia. Amén. Amantísimo Padre, venimos ante de ti, ante de tu presencia, y sabemos que tú eres un Dios que sabe llegar a la profundidad de nuestra necesidad, Señor, porque tú nos creaste, porque tú nos conoces, tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces lo que está en la profundidad de nuestro corazón. Pero yo te pido, Señor, cada persona que llega a escuchar este programa en este día de hoy, yo declaro una palabra de sanidad interior sobre ellos. Yo declaro restauración, yo declaro salvación, Dios mío. Yo declaro que ellos puedan experimentar ese amor tan puro
puro que tú tienes para con nosotros, Padre, que en ti somos completos, en ti nosotros no tenemos falta de nada, Señor. Padre, yo te doy gracias y yo declaro, Dios mío, una palabra de completamente restauración para cada persona que ha sufrido de diferentes formas, Señor. No hay nada imposible, Señor, para ti. Enviamos, Señor, esa palabra, Dios mío, de salvación y sanidad, Dios mío, sobre cada persona que lo necesita, y lo declaramos hecho por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén y amén. Bueno, Rodrigo, el día jueves va a estar en La Paloma. Exactamente. Empezamos los anuncios. No sé si antes va a estar en algún otro lado. No, mira, hoy martes va a estar en la iglesia del Pastor Leo, Jesús en las calles. Ajá. Allá donde está el molino, en Las Piedras. En Las Piedras. En Las Piedras. Al ladito está la iglesia donde el presbiterio de la zona norte de Montevideo y parte de Canelones, porque esa parte de Canelones va a estar hoy a las 19:30. Mañana miércoles va a estar con Rodrigo Muraña. En allá Colón. en el barrio Conciliación. Viene a hacer Conciliación. Y el jueves va a estar contigo. El jueves la tenemos en camino a La Paloma, 20:10 a partir de las 19:30 horas. Y bueno, Rodé Cecilia Telechea la tuvo, tu esposa la tuvo. Y el viernes, el domingo. fin de semana, ¿dónde? Y el viernes, bueno, tenemos el retiro de pastores, Ajá. que lo vamos a hacer en Remar para pastores y líderes, así que esos 2 días vamos a estar junto con Daumeri y va a estar también Papatián, Ajá. y vamos a estar compartiendo enseñanzas que tienen que ver con nuestro concilio. ¿Y el domingo? Y el domingo va a estar, ¿sabes en dónde? En Siloé. En Siloé, mirá qué lindo. Y ahí va a caer muy bien porque nosotros estamos restaurando más de 50 chicos adictos, y como ella tiene un ministerio también de sanidad interior, y esos chicos necesitan sí. Y no solamente eso, sino que van todos los familiares. Porque una vez por mes se reúnen todos los eso, familiares en Siloé. ¿Y es abierto a la gente de ahí? Sí, hay que saber llegar, porque la verdad que es una chácara en Salinas Norte. Exacto. Pero ahí no solamente van a necesitar los chicos, sino también su familia. Claro. A veces van más de 100, porque son familiares de los chicos que, que están restaurando. Que sufrieron también de la misma manera que los chicos. Sí, ¿no? Muchas de las consecuencias de ellos son producto de las situaciones que vivieron los padres. Exacto. Pero eso es parte de la otra semana, ya lo vamos a estar anunciando porque te quedas otra semana más después a compartir. Así que estás un tiempito para Uruguay, así que te vamos a tener varias veces por este programa. Ahora, es importante que los que escucharon este programa lo pueden volver a escuchar. Lo pueden compartir, si este programa es de bendición, podés compartir nuestro link de YouTube, nuestra publicación en Facebook, también podés compartir este programa en Spotify, ya hacerlo llegar a otras personas, así también te transformás en un canal de bendición. Y nosotros, si nos querés apoyar económicamente, HabitatNet, si estás en el Uruguay, cuenta 1904 de Charlando en Familia. Pero también quiero aprovechar estos últimos minutos, Mary, porque tú sos escritora. Escribiste un libro que aparte me dio una idea sensacional. La mitad escrito en español y la mitad escrito en inglés. De autor ahora. No, me encantó la idea. Giovanna me está diciendo, tú que viajas tanto y vas a lugares, ¿por qué no? Porque los jóvenes de allá de Estados Unidos, donde voy, prefieren estudiar inglés, o como el caso tuyo. Y entonces me dijo, qué brillante idea, tenés un libro mitad en español y lo mismo en inglés. Así es. ¿Cómo se llama el libro? Señor, sana mi tierra, problemas del corazón. Wow, qué lindo, qué lindo. Está espectacular. No. Bueno, entonces la próxima vez que venga por este programa tendremos que hablar de eso, sana nuestro corazón. Así es, fue un proceso que ese libro salió de un año de un proceso que estaba yo, y el Señor me reveló muchas cosas. Bueno, la semana que viene va a estar de vuelta en el programa Charlando en Nunca Familia. se sabe cuándo puede estar, Sí, pero sí, va a estar. La semana que viene vas a estar de vuelta. Okay. Así hacemos la segunda parte y vamos a tocar un poquitito lo que desarrollás en el libro. Así es. Bueno, pero se nos fue el tiempo y lo único que tenemos que decir que el jueves, a estas mismas horas, Charlando en Familia.